Hola a todos, muy buen día, bienvenidos a la sesión de esta semana del curso propedéutico de lenguajes formales y autómatas. Antes de empezar la clase les recuerdo que su participación tanto en el foro como en las clases son muy importantes. Yo sé, los que me ven cada 8 días pensarán que soy muy repetitivo, pero es que en verdad es muy importante que contemos con su participación para que de esa forma este curso se pueda dar de mejor manera y que ustedes lo puedan aprovechar mejor. Como sabrán, esta semana nos toca ver el tema de expresiones regulares, las cuales, como vamos a ver en unos momentos, son muy útiles, son muy importantes, pero que además, si ustedes ya dominan un poco esta parte de lenguajes, de autómatas, esto de lenguajes formales no se les debería ser muy complicado. Así que para los que ya conozcan un poco va a ser un repaso, para los que no espero que sea una introducción lo suficientemente buena para que a partir de aquí ustedes solos puedan ir aprendiendo un poco más. Bueno, como les decía, vamos a ver qué son las expresiones regulares, también qué operadores tenemos de expresiones regulares. Vamos a ver la equivalencia de los lenguajes de expresiones regulares con los autómatas formales y leyes algebraicas de expresiones regulares. Bueno, ¿qué son las expresiones regulares? Es un equivalente algebraico para un autómata. Es decir, es la representación donde se pueden hacer operaciones algebraicas de lo que ustedes ya conocen como autómatas. Es decir, dado un problema, dado un lenguaje que nosotros queremos representar con un autómata, se puede hacer su equivalencia a una expresión regular. Todos, el que sea. ¿Esto qué quiere decir? Muy fácil, como ya les hemos dicho en estas últimas semanas que hemos estado trabajando con autómatas, un autómata finito determinista acepta exactamente los mismos lenguajes que un autómata finito no determinista, que a su vez acepta exactamente los mismos lenguajes que un autómata finito no determinista con transiciones vacías, y a este se le suma un nuevo integrante a este conjunto, que son las expresiones regulares. Todas estos mecanismos aceptan los mismos lenguajes. ¿Qué lenguajes son estos? Los lenguajes regulares. Así que si tu lenguaje es regular, que en clases posteriores que ustedes pueden empezar a estudiar si ustedes quieren, vamos a ver qué es un lenguaje regular y qué características tiene. Entonces, si tu lenguaje es regular, se puede representar con cualquiera de estos 4 mecanismos que acabo de nombrar hace un momento. Todos son equivalentes entre sí, ninguno acepta más lenguajes que otros. Si se puede representar un lenguaje con alguno de ellos, se puede representar con los demás. Entonces, puede tener sus ventajas no diseñar o no representar un lenguaje con autómatas y tiene más ventaja representarlo con una expresión regular. Así que por eso es tan importante esta parte del tema de lenguajes formales. Se utiliza mucho en lenguajes para describir patrones en texto que son sencillos, pero muy útiles. Es decir, cuando uno va a programar, por ejemplo, si es que muchos de ustedes probablemente ya lo han hecho, cómo validar un correo electrónico, lo que se utiliza es una expresión regular, no se utiliza un autómata como tal. Recordemos que los autómatas se utilizan más, por ejemplo, para crear y diseñar compiladores o un lenguaje de programación. Una expresión regular se utiliza más, por ejemplo, para este tipo de casos que son tal vez un poco más triviales, pero que son muy útiles. Por ejemplo, les decía esto de validar un campo, validar una fecha de nacimiento, validar un correo electrónico para algún formulario. Eso se hace con expresiones regulares. ¿Qué expresión regular tenemos? Bueno, todos los correos electrónicos llevan por fuerza un arroba, después un dominio, etcétera, etcétera, ¿no? Y una extensión. Eso se puede representar muy fácil con expresiones regulares y cada lenguaje tiene su distinta implementación de estos mismos. También pueden definir exactamente los mismos lenguajes que los autómatas, como ya se los dije hace un momento, y ofrecen algo que los autómatas no, una manera declarativa de expresar las cadenas que queremos aceptar, y eso es lo que lo hace tan útil y con tantas aplicaciones en diferentes lenguajes de programación. ¿Qué usos le podemos dar a las expresiones regulares? Bueno, tenemos comandos básicos de búsqueda, como por ejemplo grep,
en Unix, los que utilicen Linux, Ubuntu, Debian, etcétera, tienen por lo general un grep que hace un filtrado de una búsqueda que hagamos en la consola. Sistemas de formateo de texto, convierte la expresión regular de un autómata finito no determinista o un no determinista, y esto simula que el autómata tiene un archivo de búsqueda. Generadores de analizadores léxicos como Lexoflex, si es que ya lo han utilizado antes. Los analizadores léxicos son parte de un compilador y produce un autómata finito determinista que reconoce tokens. Así que, como les digo, tiene sus ventajas. En las semanas pasadas yo les decía, bueno, dependiendo del lenguaje que queremos aceptar, del problema que estamos teniendo, es como tenemos que tomar la decisión de qué mecanismo utilizar. Entonces, como les decía, si el problema es muy complejo, tal vez valga la pena diseñar un autómata finito no determinista, tal vez con transiciones vacías, porque es más fácil de diseñar, y después eso transformarlo a un autómata determinista. Sin embargo, si nuestro problema va más por búsqueda de texto, por búsqueda de patrones en archivos, tal vez nos conviene más desarrollar o diseñar expresiones regulares. Las expresiones regulares se denotan lenguajes. Y cada parte de una expresión regular también. Imagínense una expresión regular como una expresión algebraica, la que quieran, A más B si quieren. A representa en sí mismo una expresión algebraica y B también representa en sí mismo una expresión algebraica. A más B, a su vez, representa otra expresión algebraica. Es lo mismo con las expresiones regulares. Las expresiones regulares también denotan lenguajes. Cada parte de esta expresión también va a ser un lenguaje. Por ejemplo, esta parte, esta expresión regular que tenemos aquí, denota todas las cadenas que son o un 0 seguido de cualquier cantidad de unos o un 1 seguida de cualquier cantidad de ceros. Es muy sencillo. Y aquí es donde empezamos a ver operadores que les tienen que empezar a resultar familiares o, en su caso, que tienen que empezar a familiarizarse con ellos. Porque son muy utilizados en esta área, sobre todo en esta teoría de autómatas. Esto sin duda, que ustedes ya lo habían visto, o ya lo tuvieron que haber visto, que es la cerradura de Kleene, el asterisco. Este simboliza también una operación a un lenguaje regular, que vamos a ver más adelante, con un poco más de calma. Pero entonces, como les decía, esta expresión regular denota dos tipos de cadenas. ¿Y qué notan ustedes de esto? Que tenemos dos partes en la expresión regular, que es esta y esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, como ven, un 0, que es este de aquí, en esta parte, un 0, y luego un 1 con una cerradura de Kleene. ¿Qué quiere decir eso? A grandes rasgos, la cerradura de Kleene quiere decir que esto representa todas las cadenas con n cantidad de elementos, donde n va de 0 hasta infinito. Entonces, en este caso tenemos que puede haber 0 unos, un 1, 2 unos, 3 unos, n unos, infinitos unos. ¿Sale? Esto sería en la parte si nosotros decidiéramos elegir esta parte de la expresión regular. Si por el contrario decidiéramos elegir esta parte, lo que tenemos es un 1 seguido de n ceros, donde n puede ser de 0 a infinito. Entonces, como pueden ver, esos operadores son más o menos sencillos y describen bastante bien un lenguaje. ¿Qué operaciones tenemos de los lenguajes? Por ejemplo, si tuviéramos dos lenguajes, en este caso, por ejemplo, la expresión regular que les acabo de enseñar, son dos lenguajes. El lenguaje de los ceros, de un 0 seguido de puros unos y de un 1 seguido de puros ceros. Tenemos dos. Y así podríamos tener n lenguajes, y cada parte de la expresión regular sería un lenguaje. Podemos unir dos lenguajes, como ustedes pueden ver en el punto número 1. Si tenemos dos lenguajes L y M, su unión se denota por la unión que conocemos de teoría de conjuntos, ¿sí? Esta U mayúscula grande. Y podemos concatenar lenguajes también. Esto implica pegarlos en algunos autores, algunos libros, los concatenan simplemente poniéndolos juntos, como es este caso. Por defecto, otros introducen un punto para concatenarlos.
La biografía que usamos nosotros normalmente solamente los pega. Pero bueno, si lo expresan de esa forma, de cualquiera de las dos formas, están en lo correcto. Y también tenemos la cerradura o cerradura de Kleene por el autor de utilizar este símbolo. Si L es un lenguaje, su cerradura se denota por L asterisco. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a concatenar infinitas veces L y vamos a utilizar todas las posibles concatenaciones de L. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, si tenemos a E como una expresión regular, entonces L de E denota el lenguaje que lo define, el lenguaje que los acepta. Por ejemplo, la expresión regular de hace un rato, que era un 0, 1 asterisco, más 1, 0 asterisco, eso es nuestra expresión regular. Y L de esa expresión regular serían todas las cadenas que empiezan con 0 y de ahí siguen muchos unos, y las cadenas que empiezan con 1 y de ahí siguen muchos ceros. Las expresiones se construyen de la siguiente manera. Tenemos las constantes epsilon, que deben recordarlo por la clase anterior, donde trabajamos con transiciones vacías, es decir, tenemos un carácter vacío y en sí mismo el vacío. Es decir, no tenemos tenemos un lenguaje que no tiene nada, no tiene ninguna cadena. Estas son expresiones regulares por sí mismas que representan a sus propios lenguajes, es decir, el lenguaje del vacío es el vacío y el lenguaje de la transición vacía es la transición vacía. Esto siempre, para los que empezamos a tomar clases de conjuntos, siempre llega a ser un conflicto, pero después cuando uno tiene más práctica se da cuenta que son cosas muy básicas. Pero es normal si en este momento se están confundiendo porque siempre pasa. Pero bueno, si A es un símbolo de nuestro alfabeto, el que ya venimos estudiando de toda la vida, entonces es una expresión regular que se representa a sí mismo como su lenguaje. Es decir, el lenguaje de cualquier símbolo es el mismo símbolo como tal. Es lo que les mencionaba hace un momento. La expresión regular tiene a su vez, representa un lenguaje y cada expresión regular tiene sublenguajes también, dependiendo de cómo está estructurada. Estos solo son formalismos para entender exactamente cómo funcionan las expresiones regulares. Pero bueno, ¿qué operandos tenemos? Si E y F son expresiones regulares, entonces E más F también lo denota como su unión. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro lenguaje se puede ver como la unión de ambos lenguajes. Es decir, todos los lenguajes que acepta esta expresión regular, recordemos la que le puse de ejemplo hace un momento, es la unión del lenguaje que acepta una expresión regular y el lenguaje que acepta la otra. Es decir, acepta perfectamente cualquier cadena, ya sea que pertenezca a E o a F. Y esto se puede extender claramente para n diferentes expresiones regulares. Aquí lo tenemos para 2, pero esta definición se puede abarcar para n. Entonces, bueno, espero que haya quedado un poco claro esto. Si no, por favor vayan anotando en los comentarios, que esperamos que si hay dudas se puedan corregir en esta misma sesión. Así que bueno, como punto 2 tenemos que si E y F son expresiones regulares, entonces la concatenación de estas dos cadenas, que como les decía, a partir de ahora la vamos a expresar simplemente pegándolas, E y F, también lo denotamos como la concatenación de ambos lenguajes. Tenemos que, si tenemos el lenguaje si tenemos el lenguaje E y F, eso va a ser exactamente igual a concatenar ambos lenguajes. Es decir, noten que aquí el orden sí importa. Las cadenas que son aceptadas por este lenguaje, que son representadas por la expresión regular E, tienen que ir primero y después van las cadenas del siguiente lenguaje, que es que son representadas por la expresión regular F, y eso no cambia, tiene que ser así, no hay de otra. Luego, si E es una expresión regular, entonces E al asterisco también lo es, y se denota como el asterisco del lenguaje que acepta.
Finalmente, si E es una expresión regular, entonces E entre paréntesis también lo es. Y formalmente se expresa así. ¿Ok? Entonces, cualquier lenguaje, lo que dice es que cualquier lenguaje se contiene básicamente a sí mismo. Entonces, como les digo, esto no es complicado de entender, pero son las bases para poder analizar de una mejor manera las expresiones regulares. Obviamente también hay procedencia, y esto se hace porque en algún momento, si ustedes lo programan, tienen que saber cómo hacer agrupamiento de estos operadores para que de verdad calcule lo que ustedes quieran calcular. Así como en las operaciones algebraicas, la división y la multiplicación tienen mayor jerarquía sobre la suma y la resta, y en los paréntesis tienen más jerarquía que las anteriores que acabo de mencionar, aquí también hay una como jerarquía, ¿ok? Entonces, el asterisco de la cerradura es el que tiene la mayor procedencia, es el que abarca con mayor presencia dentro de la expresión regular. La concatenación sigue en la procedencia, o el operador dot, o el puntito que les acabo de mencionar. La concatenación es asociativa y se sugiere agrupar desde la izquierda, se sugiere. La unión, que es el operador más, tiene la siguiente procedencia. Y finalmente los paréntesis pueden ser utilizados para alterar el agrupamiento. ¿Sí? Eso, como ustedes saben, si ustedes saben de álgebra, esto no es complicado de entender. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, en el primer renglón tenemos a la expresión regular 001. Es una expresión regular muy simple. Esta expresión regular solo acepta una cadena, porque en sí mismo es una cadena. ¿Qué cadena es esa? Pues bueno, la 001. Entonces, el lenguaje que acepta la expresión regular 001 es únicamente la cadena 001. Pero, obviamente, se puede poner más interesante. Por ejemplo, el segundo renglón tenemos la unión entre la cadena 0 y la cadena 1 seguido de muchísimos ceros. Digo muchísimos, pero en realidad es de 0 a infinitos ceros. ¿Ok? Entonces, ¿qué cadenas pueden aceptar? Recordemos que es la unión de ambas expresiones regulares. Esta expresión regular únicamente acepta al 0, pero esta expresión regular ya acepta más cosas. De entrada, este asterisco indica que puede haber ningún 0, ninguno. Y eso está representado por este 1 de aquí. Sin embargo, a partir de ahí acepta un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, etc. Entonces, puede abarcar este y así, sucesivamente. Si tuviéramos que ponerle un nombre a esta expresión regular, como que aceptaría, simplemente acepta al 0 y a todas las potencias de 10, a todas, a partir de aquí. De aquí hacia adelante son todas las potencias de 10, 10 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3. Es lo que acepta esta expresión regular. Se puede poner más interesante todavía y tenemos que recordar la procedencia de operadores. Este lenguaje en el que estamos en el tercer renglón, el tercer punto, acepta el conjunto de cadenas de ceros y unos de longitud par, de tal manera que cada posición impar tenga un 0. Entonces, ¿qué es lo que hace esta parte de aquí? Vamos a analizarlo de adentro hacia afuera. Esta parte lo que dice es que aquí puede venir tanto un 0 como un 1. ¿Sí? Le da igual lo que venga. Sin embargo, esto lo que dice es que va a haber un 0 y de ahí va a seguir ya sea un 0 o un 1. ¿Sí? Y luego a eso le aplicamos una cerradura de Kleene. Así que esta cadena acepta el vacío, esta expresión regular acepta el vacío, y de ahí puede venir un 0 y un 1 o un 0 y un 0. Y a partir de ahí muchos pares de números, de tal forma que siempre el elemento en la posición impar es 0. ¿Ok? ¿Qué ejemplos de eso tenemos? Bueno, como les decía, tenemos al vacío, puede aceptar la transición vacía. Tenemos 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y etcétera. Todas las cadenas de longitud par, eso es verdad.
Y se cumple, ya que esta sería de longitud 0 y el 0 es considerado par. Así que tenemos cadenas de longitud 0, 2, 4, 6, 8, 10, pero siempre las posiciones impares van a empezar con un 0. Es un lenguaje muy particular. Y tenemos la expresión regular de cadenas que alternan ceros y unos, ¿sí? Aquí tenemos dos opciones, ¿ok? Es decir, se puede escribir perfectamente un mismo lenguaje con distintas expresiones regulares. Veamos qué pasa en la primera opción. Tenemos 4 elementos en nuestra expresión regular, ¿sí? El primero que indica que tenemos un 0, 1 de 0 a n veces. Y eso garantiza la alternancia. Lo mismo pasa aquí. Sin embargo, eso no es suficiente porque también esto no nos, la descripción del problema no nos restringe a que únicamente sean elementos pares, ¿ok? Lo que hacen los primeros dos elementos de nuestra expresión regular es que la longitud de la cadena forzosamente debe ser par, y no es cierto. Para eso se hacen los siguientes dos elementos, que son estos. Es decir, con este ya se garantiza que también la cadena puede ser impar. Es decir, si la cerradura de Kleene dice que hay 0 elementos, tendría únicamente un 0, y eso es válido. Y del otro lado también lo que hace es alternar con un 1. Así que, bueno, esa sería la primera opción. La segunda queda un poco más elegante. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede o no poner un elemento dentro, en el primer carácter, es decir, puedo elegir entre no poner nada o poner un 1, y de ahí un 0 y 1, así de 0 veces hasta infinito. O puede venir no poner nada y luego un 0. Y eso está representando exactamente el mismo lenguaje que el de arriba. Más adelante nos vamos a dar cuenta que esta expresión regular en particular es famosa y también tiene su propio operador. Vamos a ver unos ejemplos que serviría que ustedes los intentaran resolver por su cuenta. Y para eso, para los que nos estén viendo en vivo, les voy a dejar unos momentos para tratar de resolverlos, o que al menos, si ustedes quieren, en el chat pongan alguna idea de cómo los podrían resolver. Si es que es la primera vez que están resolviendo expresiones regulares, se entiende que tal vez les cueste un poco de trabajo, pero como todo, con la práctica seguramente mejorarán rápidamente. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, el primero dice, encuentra la expresión regular. Más que la expresión regular, yo pondría diseña una expresión regular, porque como acabamos de ver, para un mismo lenguaje podemos diseñar varias expresiones regulares. Para el conjunto de cadenas sobre el alfabeto ABC, que tiene al menos una A y al menos una B. A lo mejor muchos de ustedes, mientras están leyendo este problema, lo estén ya pensando como un autómata. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo para ahora pensarlo como una expresión regular. Ese es el primer problema. El segundo problema dice que se encuentre alguna expresión regular para el conjunto de cadenas de ceros y unos, tal que cada par de ceros adyacentes aparece antes de cualquier par de unos adyacentes. Suena tal vez un poco complicado, puede ser, pero no lo es tanto. ¿Qué quiere decir este problema? Que siempre que aparezca un par de ceros, va a aparecer después un par de unos, por fuerza. Así que les daré unos 5 minutos, me gustaría darles más, pero también el tiempo es muy valioso. Así que esto solo es para que expresen algunas ideas. Si lo pueden resolver en este tiempo mejor, pero bueno, si tienen alguna duda, pues el chat está activo. Así que les voy a dar unos 5 minutos más o menos. Bueno, me gustaría dejarles más tiempo. O sea, yo sé que están intentando resolverlo, pero bueno, continúen así si quieren después de la sesión y váyanme poniendo sus dudas. Si tienen dudas, recuerden que el chat está habilitado para que se puedan resolver las dudas aquí. Si no, también está el foro en la plataforma. Esto es para que puedan aprovechar de una mejor manera estas sesiones. Así que bueno, en esta presentación que tengo vienen las soluciones, pero me las voy a brincar para que ustedes estén un poco más motivados a
a resolverlas. Así que, bueno, vamos a ver un poco de equivalencia. Esto también lo voy a ver un poco más sencillo y no voy a meter tanto al formalismo, porque a mí me gustaría que ustedes se metieran a estudiar esto de la equivalencia entre los lenguajes regulares, digo, de expresión regulares y de los autómatas, porque así les van a salir más dudas y esto va a llevar a que aprendan más. Pero bueno, ¿qué es esta sección? Básicamente, yo ya les había mencionado al principio de la clase, las expresiones regulares representan exactamente a los mismos lenguajes que los autómatas, ya sean deterministas, no deterministas y con transiciones vacías. Así que debe haber algún mecanismo que haga que dado un autómata pueda llevarlo a la expresión regular y viceversa. Eso existen esos algoritmos, así como existe el algoritmo de quitar transiciones vacías y el algoritmo de transformar de un no determinista a un determinista. También existen mecanismos para convertir de expresiones regulares a no regulares, digo a autómatas. Entonces, no me voy a meter al formalismo, se lo repito, pero sí les voy a dar como que conceptos básicos. Es más, vamos a pensarlo así como, imagínense que no existe ese mecanismo, que el día de hoy todavía no sabemos cómo transformar de una expresión regular a un autómata o viceversa. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Pues bueno, si vemos un poco las soluciones, no se les haría para nada complicado. Estos son un teorema que dice, si L es el lenguaje que acepta a la expresión regular A para algún autómata finito determinista, entonces existe su expresión regular. Y existe una prueba para eso, la existe. Ustedes estudienla, analícenla y si tienen dudas, nos dice. Bueno, esto es la continuación de la prueba. Y bueno, continuamos con la prueba. Entonces, todos estos son formalismos matemáticos bien establecidos, que aparte se demuestra por inducción, para que vean que la inducción también es importante para estas áreas. Pero que bueno, no tiene mucho caso que se les explique así. Más bien me gustaría explicárselas de esta forma. Por ejemplo, tenemos este autómata finito determinista, el cual, como pueden ver, acepta todas las cadenas que tengan al menos un 0. ¿Ven? En el estado 1, que es el estado de inicio, va a estar dando bucles mientras tengamos un 1. Es hasta que tengamos un 0 que va al estado final y a partir de ahí acepta lo que sea. Entonces, como pueden ver, es un autómata simple. Es fácil ¿cómo se llama? De expresar. Pero bueno, siguiendo el algoritmo que les mencionamos hace un momento, pues bueno, en algún momento tenemos que llegar a una expresión regular que nos sirva para expresar ese autómata. Como pueden ver, los pasos no son tan triviales. Cuando uno los hace a mano se puede perder muy fácilmente. Esto es como un algoritmo recursivo y puede ser muy complejo, aunque el autómata no lo es tanto. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué expresiones regulares tenemos? Bueno, tenemos la expresión regular, que es el resultado de ese algoritmo. Puede ser muy complejo, nos pueden quedar expresiones muy largas, pero que después podemos simplificar. Pero como les decía, no tiene mucho sentido, o más bien no me gusta explicárselos así, porque se pueden hacer bolas. Se pueden hacer bolas y no es tan útil, creo yo. Pero bueno, ¿cómo construiríamos un autómata? Pues es más o menos sencillo. Por ejemplo, tenemos un estado inicial, que a su vez es final, y que tenemos un bucle ahí que acepta alguna expresión regular. ¿Sí? Entonces, esto nos da básicamente todas las posibilidades. Pero bueno, me quiero brincar a esta parte exactamente. Vamos a convertir una expresión regular en un autómata. Entonces, para esto tenemos que partir nuestras expresiones regulares y nuestros autómatas
por trozos, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos una expresión regular que es la unión, es decir, con este operador más de muchas expresiones regulares, lo que se hace es algo como de este estilo. Tenemos un estado, el cual con transiciones vacías nos manda a dos diferentes autómatas, que por ejemplo esta es la expresión regular R y la expresión regular S. Esto si tuviéramos una expresión de este tipo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tomar una u otra, ¿sí? Y esto es lo que hace básicamente este pedazo de autómata, es decir, sin consumir nada, vete a R, y sin consumir nada, vete a S. Finalmente, cuando las dos hayan terminado, sin consumir nada, vete al estado final. ¿Sí? Esa parte está bastante sencilla. Y así como podemos, para este operador más, construir su porción de autómata, también lo podemos construir para los demás operadores. El operador asterisco, por ejemplo. ¿Qué le harían ustedes a esta parte del autómata si esto fuera así? Habría que pensar un poco. Pero bueno, tampoco es tan complicado. ¿Qué es lo que hace la cerradura de Kleene? Simplemente dice que ese autómata se puede concatenar de 0 a n veces, donde n puede llegar a ser infinito. Así que si pensamos un poco, lo que se puede hacer es, de entrada, este estado, hacerlo final. Digo, hacerlo de aceptación. ¿Sí? Porque puede aceptar la cadena vacía. Y después lo que vamos a hacer es hacer una transición de nuevo al inicio con la cadena vacía, de igual forma. Y esto ya hace que esta porción de autómata acepte esta expresión regular. Analícenlo, véanlo. Si me equivoco, díganmelo. Pero, como pueden ver, es más o menos sencillo hacer una equivalencia a una expresión regular. La concatenación, también, más o menos sencilla. Suponiendo que aquí tenemos un estado inicial, hacemos una transición con epsilon, lo mandamos a la primera expresión regular, y cuando termine esta con otra transición epsilon, lo mandamos a la siguiente expresión regular. Súper sencillo. Y así es como ustedes más o menos se pueden dar una idea de cómo funciona esta equivalencia. Yo siento que viéndolo de esta forma gráfica y con esos ejemplos medio abstractos, es más fácil entender cómo funciona una expresión regular y que tiene su equivalencia de un autómata. Aquí está lo que les mencionaba del cuando tienen la cerradura de Kleene. Simplemente hacemos un regreso con una transición epsilon para demostrar que existe una cerradura de Kleene. Cada uno de estos cuadritos, de estos rectángulos, obviamente no lo mencioné, cada uno de estos es una expresión regular que depende de qué expresión sea, tal vez sea una simple cadena o sea algo más complejo. También se tiene que hacer de una forma recursiva todo esto que estamos haciendo. Por ejemplo, esta expresión que tenemos, que es tenemos un 0 o un 1 muchísimas veces, después tenemos un 1 y termina con un 0 o un 1. ¿Qué el lenguaje acepta? Básicamente todas las cadenas que su penúltimo elemento es un 1. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos un estado inicial, el cual sin consumir nada nos manda a dos diferentes opciones. ¿Qué opciones son esas? 0 o 1. Y de ahí nos manda a una transición vacía. ¿Qué estamos representando hasta aquí? Estamos representando tanto esta como esta, ¿cierto? Porque es más o menos la estructura que les enseñé hace un momento. Nos abrimos con las transiciones vacías y representamos tanto esta expresión regular como esta. Y bueno, cada una de ellas tanto es un 0 como es un 1. No tenemos mucho que hacer con eso. Después tenemos que representar nuestra cerradura de Kleene. Para eso es esta transición. Esta es la que representa el asterisco de acá. Y esta
lo que hace es representarnos cuando acepte una cadena vacía. Entonces, hasta esta parte, ¿qué estamos representando? Toda esa parte del autómata solamente está representando la primera parte izquierda de nuestra expresión regular. Pero no es complicada de hacer con las reglas que vimos hace un momento. Después, tenemos que continuar con nuestra expresión regular. Sin consumir nada, que es esta parte de aquí, sin consumir nada, vamos a irnos a representar esta expresión regular, que simplemente es un 1 y no hay mucha ciencia, simplemente se expresa de esta forma y ya. Y de ahí entramos otra vez a una estructura donde hay un más de por medio, una unión, es decir, donde se tienen que abrir dos caminos. Y estos pues ya los conocíamos, ¿no? Que era 0 y 1. Tenemos el camino para 0, el camino para 1, y de ahí, sin consumir nada, nos vamos a un estado final. Ese autómata es la representación gráfica de esa expresión regular. Siguiendo reglas que son muy intuitivas, pudimos construirlo. Y así, si se construyen expresiones muy muy complejas, se puede llegar a construir autómatas. Como pueden ver, quedan muy grandes. O sea, para una expresión regular pequeña, quedan autómatas muy grandes. Claro, a esto se le puede aplicar, quitarle transiciones vacías, se puede reducir a un autómata determinista. Sin embargo, es mucho más fácil expresarlo con una expresión regular, ¿sí? Y supongan que este no es un 0 como tal, sino que es otra expresión muy compleja. El autómata crecería exponencialmente. Por eso es que muchos lenguajes tienen su propia implementación de expresiones regulares, porque es mucho más sencillo para ciertas tareas. Pero no es complicado hacerlo tampoco, ¿sí? O sea, sería un buen ejercicio que las expresiones regulares que se quedaron de ejercicio hace un momento, después hicieran su transformación a un autómata no determinista con transiciones vacías. Bueno, esto es otro problema. Bueno, este ejemplo es sencillo. Tenemos la cadena 0, luego tenemos un 1 que sigue, que tiene que seguir el patrón de la cerradura de Kleene. El 0 lo ven al principio y de ahí viene toda la estructura que se sigue para hacer una cerradura. Como pueden ver, la expresión regular está aquí, que es únicamente el 1, y todo lo que lo envuelve, es decir, toda esta parte, hasta aquí, es el patrón que debe seguirse para cuando tenemos una cerradura de Kleene. Súper sencillo. Lo que, claro, si hacen ustedes un autómata que yo les diga, bueno, el primer elemento es un 0 y a partir de ahí deben venir puros unos, el autómata determinista queda mucho más fácil que este. Pero bueno, eso es porque la expresión regular está muy sencilla. Cuando la expresión ya se vuelve compleja, es mejor ir siguiendo los patrones de los autómatas y después, si quieren, hacer una conversión. Bueno, vamos a ver un poco de álgebra, dejando de un lado este tema de convertir de uno a otro. Si tienen dudas pueden ponerlas en el foro. Pero bueno, vamos a continuar con un poco de álgebra. Así como existe el álgebra de conjuntos, el álgebra booleana, también existe un poco de álgebra dentro de esta parte de lenguajes regulares. Existen leyes para hacer simplificaciones y leyes para hacer equivalencias. Por ejemplo, tenemos la ley conmutativa. Es decir, cuando utilizamos la unión, si nosotros tomamos el lenguaje L y lo unimos al lenguaje M, da igual en qué orden los pongamos. Si tenemos L más M que M más L. Eso queda más o menos sencillo porque al final simplemente tomamos una cadena de un lenguaje o del otro, ¿sí? Pero da igual de cuál y da igual el orden. Luego tenemos la ley asociativa para la unión. Eso les debe quedar muy claro. Solo para la unión. Es decir, si tenemos tres lenguajes L más M más N, podemos asociar los primeros dos o los últimos dos. No hay lío con eso. Claro que, al igual que en muchas álgebras, en esta también estos ejemplos que sirven para 2 o 3 lenguajes se pueden extender para n lenguajes. Tenemos la ley asociativa para la concatenación. Da igual si asociamos, si tenemos 3 lenguajes concatenados, si asociamos los primeros dos o los últimos dos. Sin embargo, les debe quedar muy claro, porque esto es muy importante, que no existe la conmutatividad cuando se hace una concatenación.
Es decir, L concatenado con M no es lo mismo que M concatenado con L. No, eso se cambia rotundamente. No se puede hacer y estaré rompiendo una regla muy importante dentro de las expresiones regulares. Así que se lo deben grabar bien. También tenemos identidades y neutros. ¿Sí? Bueno, aunque aquí le pusimos aniquiladores, normalmente se les conoce como neutros. Una identidad para un operador es un valor tal que cuando el operador se aplica a la identidad y algún otro valor, el resultado es el otro valor. Por ejemplo, en aritmética tenemos que, bueno, en álgebra, 0 más x es 0, porque 0 es un neutro. Y en la multiplicación, nuestro neutro sería 1, porque x más 1 nos da 1. Y bueno, tenemos estos, como les digo, aniquiladores, que es cuando llegamos a las identidades. 0 por x nos da 0 y no hay un aniquilador para la suma siempre que estemos hablando de números positivos. Cuando hablamos ya de enteros, donde vienen los negativos y los positivos, obviamente los aniquiladores serían los negativos de cada número. Pues bueno, ¿cuáles son nuestras identidades en los autómatas? El conjunto vacío es la identidad para la unión, es decir, si tenemos cualquier conjunto, que el conjunto sería el conjunto de las cadenas de un lenguaje, unión el vacío, bueno, nos queda el mismo lenguaje, no estamos haciendo nada. El carácter vacío es la identidad para la concatenación. Podemos concatenar atrás o adelante de un lenguaje el símbolo del vacío y nos queda el mismo lenguaje, no estamos haciendo nada. Sin embargo, cuando nosotros concatenamos el conjunto vacío, que no es lo mismo que el carácter de la transición vacía, lo que hacemos es de alguna forma eliminar nuestro lenguaje y convirtiéndolo en el conjunto vacío. Y bueno, estas leyes se utilizan mucho para hacer simplificaciones algebraicas de expresiones regulares. Tenemos la ley distributiva también. Como la concatenación no es conmutativa, aquí tenemos dos formas de la ley distributiva para la concatenación. Es decir, una por izquierda y una por derecha. En la primera expresión regular que ustedes ven, dice que el lenguaje de m más n es decir, estamos concatenando L, estamos concatenando este lenguaje con la expresión regular de m más n. Entonces lo podemos distribuir y decir que tenemos la concatenación de L y m unido con la concatenación de L y n. Sin embargo, si nosotros concatenamos por el otro lado, es decir, se aplica la ley distributiva por la derecha, donde L está de este lado. Entonces, lo que tenemos es la concatenación de m y L en ese orden con la de n y L en ese orden. Eso debe quedarles muy claro porque es una de las reglas básicas. Sí importa el orden cuando concatenamos, así que tienen que aprenderse estas dos formas de concatenar. Tenemos nuestra ley de idempotencia también, es decir, cuando tenemos el mismo lenguaje y lo unimos con el mismo lenguaje, eso nos da el mismo. ¿Sí? No hay mucho que explicar de esto. Y bueno, lo que involucra la cerradura, que es muy interesante y que aquí viene un par de operadores más que seguramente ustedes ya conocían, pero que son de mucha importancia. Entonces tenemos la ley de idempotencia para la cerradura, es decir que si un lenguaje le aplicamos cerradura de Kleene y a eso le aplicamos cerradura de Kleene, el resultado es el mismo lenguaje con cerradura de Kleene. Aunque parezca un poco confuso, llega a ser más o menos lógico, ya que la cerradura de Kleene por sí misma abarca todas las posibles combinaciones de las cadenas dentro del lenguaje de 0 a n veces, donde n puede ser infinito. Luego, el vacío elevado con el asterisco de la cerradura de Kleene nos da el carácter vacío. El carácter vacío también con la cerradura de Kleene nos da el carácter vacío. Y aquí es donde se introduce un nuevo operador, que es el a la más, o sea, en lugar de al asterisco, a la más, no confundir con el más de la unión, es decir, este no es el mismo que este, ¿sí? No lo es.
Simplemente este es un superíndice más, que nos indica que a diferencia de la cerradura de Kleene, aquí no se va a aceptar el cero como tal, es decir, no se va a aceptar la cadena vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, tenemos el lenguaje que al menos aparezca una vez y a partir de ahí con la cerradura de Kleene. Esto se define de esta manera. Como pueden ver, no hay cadena vacía para este caso. ¿Ok? Y a su vez podemos decir que la cerradura de Kleene es L a la más, pero unión con la transición vacía. ¿Ok? Que es esta parte que vemos aquí. Y que a su vez se simplifica de esta forma. ¿Ok? Y esto es lo que les mencionaba hace un momento. Como pueden ver, muchas veces se pueden encontrar cosas de este estilo. Cuando queremos que aparezca un carácter, un 1, por ejemplo, pero que aparezca una vez o ninguna, se puede expresar de esta forma. Entonces, y a partir de ahí que venga otra expresión regular si quieren. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que antes de esta expresión regular debe aparecer un 0, debe aparecer un 1 o no, o nada. ¿Sí? Eso es muy común. Por ejemplo, si queremos representar un número que puede ser decimal, se representa de esta forma. Tenemos un dígito, que bueno, esto es lo mismo que poner 0, 1, 2, 3, etcétera. Que bueno, esto en una expresión regular se representaría así, hasta el 9, ¿sí? Esto lo pondríamos, digamos que a la más, porque no vamos a aceptar que no venga ningún dígito. Después de eso, podemos representar que venga un punto, y de ahí seguido de, otra vez, 0, más 1, más 2. Esto también a la más. Y que a su vez esto puede o no aparecer, que es lo que representa nuestro operador interrogación. Que puede o no aparecer una vez. ¿Sí? Esto, si lo quisiéramos expresar con este mismo operador, lo voy a poner abajo por cuestiones de espacio, sería algo así. Tenemos un 1 que aparece tal una vez o ninguna seguida de una expresión regular. Esto y esto es exactamente lo mismo. Y como esto aparece muchas veces en expresiones regulares, se optó por generar este operador, que es el signo de interrogación. Es bastante sencillo. Hasta el día de hoy se siguen demostrando propiedades de las expresiones regulares, siguen apareciendo publicaciones acerca de ellas, y bueno, esto todavía hay mucha investigación sobre esto. Estas son muy importantes porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una expresión que se nos hace muy grande, tal vez algo estemos haciendo mal y se pueden simplificar algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, se puede probar que L más M al asterisco, es decir, su cerradura de Kleene, es igual a la concatenación de L asterisco, M asterisco, todo eso al asterisco. Entonces, si tenemos este lenguaje regular, sería lo mismo que este, que tal vez sea más fácil trabajar con el de la izquierda que con el de la derecha. Bueno, esta es la misma explicación que les acabo de dar hace un momento. Bueno, pasos para demostrar si una ley algebraica para una expresión regular. ¿Sale? Uno es convertir E y F a expresiones regulares, C y D respectivamente, reemplazando cada variable por su símbolo concreto. Y si el lenguaje de C sigue siendo igual al de D, entonces E es igual a F, y si no, es falsa. Es una forma de demostrar igualdad dentro de expresiones regulares. Por ejemplo, se puede probar que se cumple o no las siguientes operadores. R más S igual a S más R. Esa se cumple porque es la ley conmutativa de la unión. Luego, R asterisco al asterisco también se cumple por la ley de idempotencia. Y a partir de ahí las otras dos no son unas leyes como tal, así que esas sí se deberían demostrar, que eso también se los dejaré de tarea, y si les surgen dudas pueden preguntar en el foro. Y bueno, esto sería todo lo que conlleva la sesión de
expresiones regulares, todavía falta la sesión de propiedades de lenguajes regulares y además también a partir de ahí ya vamos a empezar con lenguajes no regulares. Si tienen dudas, les voy a dejar unos minutos para que ustedes en el foro las pongan en el chat, si es el caso. Si no, bueno, ya saben que tenemos el foro y a lo largo de la semana tratamos de resolver sus dudas. Así que les voy a dejar unos minutos otra vez para que pongan sus dudas. Bueno, parece que por ahora no hay dudas de todo lo que les acabo de decir. Es entendible, lo están tal vez digiriendo si es la primera vez que lo están viendo. Así que bueno, tienen digamos que toda esta semana que viene hasta la siguiente sesión de intentar resolver problemas de expresiones regulares, intentar hacer transformaciones de expresiones regulares autómatas, de estudiar estos algoritmos. Y si es el caso, pues pónganme sus dudas en el foro, ya saben, en la plataforma. Trataremos de resolverlas lo más pronto posible, pero de verdad espero que puedan aprovechar esta plataforma. Por ahora me despido, espero verlos la próxima semana y muchas gracias por su atención. Hasta luego.